terapeutas, analizarlos y sobre todo ver cómo nosotros como terapeutas también tenemos que considerar ciertas señales de alerta, ¿no? En cuanto a la relación terapéutica. A ver, ¿qué nos dice, en este caso, Latner? Dice, la buena terapia exige que el terapeuta practique todo lo que predica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente no hay a veces congruencia, ¿no? Algo así como una cosa es para las cámaras, ¿no? El personaje, y otra cosa es cuando se apagan las cámaras, ¿no? Entonces, sí implica, digamos que una buena terapia, por lo menos en este modelo, hay cosas que sí el terapeuta tendría que tener manejadas para tener cierta congruencia dentro de las consultas, ¿no? Me refiero a que para nosotros en Gestal, la contratransferencia es un reflejo de una situación que el terapeuta tendría que trabajar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, imaginemos un terapeuta, sea hombre o mujer, que tiene un resentimiento con, no sé, con su padre en su vida personal. Y eso es algo que todavía no lo ha resuelto con su madre o con una persona importante en su vida. Y justo llega a consulta una persona que presenta las mismas características. Eso podría influir en la relación terapéutica, en el proceso, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Influye o no influye? A ver, Cintia, ¿tú qué dices? Que sí influye Ujú, bastante porque puede tergiversar la relación del paciente. ujú. Entonces, ujú, Claro, porque imagínate, es como la contratransferencia es cuando el terapeuta en este caso ve su problema reflejado en su paciente. ¿Y qué puede ocurrir ahí? Puede ocurrir que de repente el terapeuta en este caso se va a movilizar, se identifica con su paciente y ojo, puede movilizarse consciente o inconscientemente. ¿Cómo me doy cuenta? De repente me demoro más. En vez de darle una hora de sesión, le doy hora y media. O de repente le doy menos, quiero salir, me genera ansiedad, ese consultante, me da sueño, me genera ansiedad o me da pena. Termino la consulta y me quedo pensando en esa persona. O quisiera resolverle la vida ya, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que darme cuenta que qué cosa de ese material como que me está haciendo ruido, ¿no? De alguna forma me moviliza. ¿Y cuál es el riesgo? Que el riesgo es que no voy a ser objetivo. Es como que mi problema en vez de tenerlo acá, lo voy a tener acá. No me deja ver. Por ejemplo, el terapeuta o la terapeuta está pasando por un problema de pareja. Entonces no sabe si separarse o no separarse. Y justo le llega pues, una paciente que es prácticamente como mirarse en el espejo. Entonces, al mismo tiempo que está intentando resolver su problema, está intentando ayudar a la otra persona. Entonces, ¿se contamina o no se contamina el espacio terapéutico? ¿Ah? ¿Qué dices, Paula? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Dijo Paula, ¿verdad? Sí, Ay, me confundo con Paula, ya. Bueno, lo que menciona, claro, ¿no? Que se sabe lo que no debemos hacer, que es
justamente lo que usted menciona, ¿no? Y es, bueno, en mi experiencia sí me pasé en un colegio público, ¿no? Entonces sí me pasaba lo que usted menciona, querer solucionarles en ese momento, ¿no? Los problemas que tenían, que va de diferentes índoles, ¿no? Abuso, familia, etcétera. Y sí fue que la licenciada Caro con la que trabajaba en ese momento me hizo bastante hincapié en eso, ¿no? Que no debemos llevarnos o cargarnos con ese problema fuera de el tiempo que tenemos, lo que usted menciona. Claro, el tema es que, por ejemplo, te lo dicen ya, oye, no lo vayas a tomar de manera personal, ¿no? Sin embargo, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que tú realmente sientes en la medida que no has resuelto ese problema. ¿Te das cuenta? Porque te dicen, no sé, no te, no lo tomes personal, ¿no? Yo veo que mucho te preocupas por ese paciente, pero al final cada uno sabe su propia historia, sus propias heridas, y el paciente se convierte en un espejo. ¿Te das cuenta? El paciente se convierte en un espejo. Entonces, por ejemplo, a ver, vuelvo al tema de pareja, que es un tema que yo veo con bastante frecuencia. Entonces, justo está él o la terapeuta en un proceso de separación y tiene pues esa gestal ahí como que le hace ruido y llega el paciente solo con decirlo o proponer, ¿no? O de repente algo más fuerte, de repente un duelo. Y el terapeuta está de duelo y justo le llega un paciente que también está de duelo. Entonces tenemos que darnos cuenta, en principio, cuáles son los asuntos que yo no estoy manejando y a lo mejor voy a tener pues que derivar. Y más allá de derivar, qué asuntos yo considero que sí me están afectando en mi trabajo y en mi vida, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro eso? Vamos a seguir. Entonces, el terapeuta acá nos dicen, ¿no? Estar centrado en su propio proceso y también consciente de los sucesos. Cuando una persona, no es que, mira, no es que nadie tenga la vida resuelta, o sea, de hecho todos tenemos situaciones inconclusas o situaciones pendientes o heridas, si quieres. La diferencia es que en la medida que tú esto lo has trabajado en terapia, aprendes a resolver, a controlar, gestionar tus propios asuntos inconclusos para que no te rebasen. ¿Te das cuenta? Porque imagínate, tú estás haciéndole terapia a alguien y si tú no tienes esas situaciones trabajadas, controladas, ¿qué va a pasar? Que estoy pensando en mis problemas y en los problemas del paciente, entonces no veo. ¿Te das cuenta? A eso se refiere cuando dicen, estoy centrado en mi proceso y estoy al mismo tiempo afuera. Estoy adentro pensando en cómo voy a solucionar lo que tengo y al mismo tiempo tengo que estar afuera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me hace perder de repente objetividad, me hace perder de repente la habilidad de poder ayudar a la otra persona. Hay un micrófono por ahí, por favor, hay que ponerlo en silencio. Creo que es el de Gabriel. Ya está. Muy bien. Vamos con estilos negativos, ¿ya? Entonces, eh, el ser extremadamente permisivos, como que todo lo que te dice el paciente le das la razón en todo, todito, todo, no hay límites. ¿Qué pasa? Que
Por ejemplo, hay pacientes que son súper demandantes, ¿ya? O sea, y eso, y desde un primer momento, nosotros no hacemos un buen encuadre inicial, vamos a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes, y como dice acá, ¿no? O sea, tenemos que saber frustrar. Hay lo que se llama romper empatía. Romper empatía significa que el paciente está hablando, está hablando, está hablando, pero tú ya vas calculando tu tiempo, porque evidentemente tienes una sesión, tienes otra sesión, tienes otras cosas que hacer. Y hay personas que tú le puedes decir, bueno, vamos a quedarnos por ahora acá, ¿no? El tiempo nos ha ganado, qué sé yo. Y el paciente te sigue hablando y te pisa. Tú hablas y te pisa. Y tiene tanta necesidad de hablar que te rebasa. Y si tú en ese momento, como terapeuta, no tienes la habilidad para frenar eso, créeme, con ese paciente puedes pasar 2, 3 horas. Y si tú no pones el límite y caes en esta permisividad, eso se va a volver algo normal. La siguiente sesión, ponte que, no sé, le diste la primera sesión 1 hora y media, la segunda sesión le vuelves a dar 1 hora y media, en la tercera sesión recapacitas como que te das cuenta y dices, ¿qué estoy haciendo? Y cuando tú quieres encuadrar, decir, no, 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 tú siempre me das 1 hora y media, ¿por qué ahora me das 1 hora? No, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, encima se da como por mal servido, ¿no? Sí, Ángela, buenas noches. Levantaste la mano. Buenas noches, estimado doctor y con todos los compañeros. Justo ha tocado un tema que es bastante importante aprender y es la capacidad de frustración. En esta clase, doctor, vamos a aprender un poquito esos tips de cómo hacerlo, Sí, porque bueno, claro. cuando viene un paciente por primera vez, se explaya, explaya, explaya y muchas veces eh, el encuadre se desencuadra y también no, bueno, está en un momento de crisis y es un poco complicado cortarlo. Bueno, lo digo como experiencia propia. Ujú, claro, claro que sí. Y por eso es importante el encuadre inicial. O sea, cómo nosotros recibimos y le ponemos marco a esta relación terapéutica, ¿no? Entonces, eh, como dice acá, ¿no? Aceptar al que siempre viene a sesión faltando 5 minutos para que termine. O sea, le hemos dado cita a las 3, y el paciente se presenta, pues, no sé, pues, 10 para las 4, y le damos cita. Como ese día de repente no teníamos nada después de esa cita, y le damos la sesión, ¿no? Entonces, la siguiente semana le das a las 4, y el paciente viene, pues, 4:40, y para que el paciente no se sienta mal, de repente ese día tampoco tenías otra consulta, no tenías nada que hacer después, le das de 4:40, no sé, pues hasta 5:20, 5:25. Entonces va a llegar un momento que el paciente llega, de repente le da cita a las 6 y llega faltando 5 minutos y te va a decir, Ángela, pero me vas a dar mi hora completa, ¿no? ¿Te das cuenta? Y, y si no, al final la culpa la tiene el terapeuta. Esos pacientes son así de manipuladores. Entonces, hay que hacer un buen encuadre inicial y a riesgo a veces de perderlos. Pero lo que no podemos permitir es un maltrato al trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que con cariño se le explica cuáles son las condiciones. Incluso cuando cancelan, también tienen que hacerlo con antelación. O sea, a ver, el problema, ¿sabes qué? De esa frasecita del cliente tiene la razón, le ha hecho mucho daño a la salud mental.
Por ejemplo, el otro día atendí a un joven. Este joven está con ideas de suicidio, no duerme, ¿no? Y además está con ataques de episodios de ansiedad. Entonces yo he pedido una interconsulta con psiquiatría acá en el instituto. Entonces él me dice, pero como que, como que los horarios de ningún psiquiatra cuadraban pues con los horarios que él tiene libre, ¿no? Pues este chico estudia en la universidad. Entonces yo le dije, esa es una cosa que tienes que faltar. Y tú no tienes, ellos no tienen que cuadrar contigo, tú tienes que cuadrar con ellos. Y te tienes que ajustar al horario que pueden los doctores. ¿Quién es la persona interesada en que duermas, en que te pasen estos síntomas tan molestos que tienes? Yo, entonces, interesado eres tú. Tú tienes que acomodarte, no al revés. ¿Te das cuenta? Entonces, las personas tienen que poner de su parte y para eso nosotros eso hay que decirlo, eso hay que hablarlo. A veces hay psicólogos que tienen miedo de derivar a su paciente al psiquiatra porque tienen miedo a veces que, o que el psiquiatra les quite el paciente o que gasten mucho dinero y después no tengan dinero para pagarles a ellos. Pero pues las cosas hay que hablarlas como son. Pero lo que no están pensando es en el riesgo que implica que esa parte no sea atendida, ¿sí? Y dependiendo de la escuela, a veces hay escuelas que ya cuando el paciente está a punto de lanzarse del puente recién lo mandan a psiquiatría, o cuando el paciente está ya extremadamente psicótico, recién lo mandan a psiquiatría. Eso es un error, un sufrimiento innecesario para el paciente con el que yo, por cierto, no estoy de acuerdo. Por eso que hace más de 25 años que trabajo con psiquiatras y nuestros tratamientos funcionan, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que rescatar y pensar al final en el bienestar del paciente, en el compromiso que nosotros tenemos con el paciente. ¿Mm? Entonces, eh, incluso yo les diría, con respecto a la permisividad, que desde hace muchos años hay estudios que te dicen que en las familias donde hay más permisos, hay más patología. Hay mayor permisividad, mayor patología. Lo que funciona es cuando hay un marco, tiene que haber un buen encuadre, las normas tienen que estar claras en toda relación humana, y eso incluye, por supuesto, la psicoterapia. Y lo que dice Ángel es cierto, hay personas que a veces se van a salir de la norma, yo siempre digo, los patitos se salen de la fila, pero para eso también hay actualización de contratos. Entonces, te sientas con tu paciente y le preguntas, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con la terapia, no? Entonces puede ser que el paciente me diga, mira, Manuel, lo que yo quiero es conseguir, no sé, pues más confianza en mí mismo, resolver el problema que tengo de pareja, el problema que tengo con mi mamá, con mi papá, no sé, con el plan de vida que estamos trabajando. Bueno, pues le digo, es curioso que una persona que quiere lograr todo eso no se da pues un tiempo para sus sesiones, llega tarde, te robas tiempo a ti misma, a ti mismo. Porque al final, si yo te visito a las 3 y tú llegas 3:30, yo te atiendo hasta las 4. Si llegas 10 para las 4, a las 4 termino. Si llegas 5 para las 4, a las 4 termino. Y si no vienes y no me avisas con tiempo, esa consulta me la pagas. Ese es el encuadre terapéutico. ¿Ya? Y es un encuadre contra el que tenemos a veces que estar ahí
recordándolo. Acuérdate que lo que comienza como favor se vuelve obligación. Y cuando a una persona no le generas la necesidad de cambiar, no tiene por qué cambiar. ¿Sí? O sea, cuando das más facilidades, es peor. Ese paciente que te pidió rebaja, que viene a la hora que le da la gana, que te llora para pagarte tus consultas, ¿no? Entonces, y después, y encima te pide fiado, ¿no? Y después te enteras que en otro lado paga el doble, el triple, ¿no? Y sin pedir descuentos. O después que te ha llorado pobreza para pagar tu consulta, te enteras pues de que se ha mandado un viaje a Europa, no sé. Tiene una vida de rico y famoso. Así que eso de la permisividad es cuestionable, ¿no? Para ponernos a pensar. Depende también del tipo de paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá con el estilo permisivo? ¿Todo está claro? ¿Sí? Vamos con el siguiente. Vamos con los directivos. Acá está la otra orilla, ¿no? Es como cuando le dicen, cuando tienes esa amiga o ese amigo que te dice, amiga, date cuenta, ¿cómo vas a hacer eso? Lo que tú tienes que hacer, y tú como terapeuta, le dices a un paciente lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que se va a generar? ¿Mm? ¿Qué se va a generar, Marta, si tú le dices a tu paciente lo que tiene que hacer? ¿Mm? Yo creo que cuando uno como psicólogo aconseja al paciente, como que em, lo vuelve al estado consciente, ¿no? De poder analizar realmente qué es lo que va a hacer en una situación que él esté atravesando. Ujú. A ver, ¿y tú qué dices, Norma? ¿Qué pasa con un paciente al que tú le dices lo que tiene que hacer? Que quizás el enfoque que le damos no es el correcto, porque ya nos va a tomar, va a primar la opinión de nosotros sobre la que más bien él debe tener sobre sí mismo. Debemos más bien enfocar a que el paciente tome sus propias decisiones y en base a eso tome su propia responsabilidad sobre lo que decide. Que estamos dando un mal enfoque. Exacto, porque fíjate, si tú le dices a una persona todo el tiempo lo que tiene que hacer, lo que vas a generar en el paciente es que se haga dependiente. ¿Te das cuenta? Entonces me llamó mi ex, ¿voy o no voy? La psicóloga que no me contesta. ¿Ah? La terapeuta que no me contesta. ¿Y ahora qué le digo? ¿Salgo o no salgo? Me han invitado a una fiesta. No sé si ir. ¿Mm? ¿Qué hago? No sé qué hacer. He estado llamando a su consultorio, que es una emergencia, que es urgente. ¿Ah? ¿Qué hago? Hemos quedado en la última cita que estoy molesta, que no le voy a escribir hasta que él me escriba. Pero ¿y si le escribo? Después la terapeuta se va a molestar conmigo. ¿Te das cuenta? Es como cuando llaman al nutricionista, ¿no? Estoy en un buffet, ¿qué como? El nutricionista sí te contesta, ¿qué hay? No, no, no. Ya, pero a ese nivel, ¿quién lleva al terapeuta, no? Ya llegué a la reunión, ¿ahora qué hago? ¿Lo miro o no lo miro? ¿Le hablo o no le hablo? No me contesta, ¿qué hago? ¿Será terapéutico eso?
¿Qué dicen? A ver, está muy callado el salón hoy día. ¿Ah? A ver, Héctor, buenas Sí, noches. buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Eh, en realidad, bueno, no es terapéutico, ¿no? Porque creo que es como una convención o debería funcionar todo tipo de terapia en realidad, así que no se les brinda directamente consejos y de hecho un psicólogo nunca está, un psicoterapeuta no está para darte las soluciones a tus problemas, ¿no? Está para orientarte a ti que con tus propias herramientas puedas por ti mismo ser consciente de ello y es muy frecuente esta dinámica de que te quieren tirar la responsabilidad a ti y te la quieren dar a ti la responsabilidad y tú tienes que estar devolviendo la responsabilidad constantemente porque incluso para algunos pacientes, para los pacientes no es sano, ¿no? Que al final dependan más de otro que de ellos mismos. Muy bien. Ahora, yo les quiero aclarar algo, ¿ya? O sea, fíjense, en la universidad, a veces, sobre todo en las formaciones psicológicas, las formaciones son muy ambiguas. Entonces salimos de la universidad con el discurso de que no podemos decir las cosas exactas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este psicólogo, ¿cuánto va a durar esta terapia? ¿No? A ver, doctora Valeria, ¿cuánto me va a durar esta terapia? ¿Tú qué le dices, Valeria? El tiempo que necesite. ¿Ves? Es que eso que está diciendo Valeria es lo que nos enseña en la universidad. Ujú. O sea, es algo ambiguo. Entonces, pero ¿cuál es el tema acá, no? O sea, fíjese, doctora Karina, yo necesito hacerme un presupuesto y más o menos usted me tiene que dar una cantidad de tiempo. ¿Yo cómo voy a pagar la terapia? ¿Mm? ¿Qué hacemos, Karina? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, Buenas noches. compañeros. Bueno, creo que nos está dando herramientas y ser un poco más directo en lo que realmente queremos. ¿Cuánto sería? Sería una hora. Así No, hay que ser no, no, muy... no. ¿Cuántas sesiones? ¿Cuántas sesiones? Creo que sería dependiendo a cómo vamos A ver, mejorando. ¿no te das cuenta? Mira, mira, pero fíjense, fíjense ese detalle, fíjense la diferencia. Ahora voy con los médicos, ¿ya? Cintia, estoy con depresión. ¿Cuánto tiempo va a durar mi tratamiento? Aproximadamente. Farmacológicamente hablando, Claro, bueno, mínimo 3 meses hay que darle el fármaco, se hace la reevaluación y viendo de eso se podría brindar hasta 3 meses más. ¿te das cuenta? Pero eso que está haciendo ella es algo más concreto. Y el problema que tenemos los psicólogos es las ambigüedades. Pero por ahí va a salir alguien me va a decir, ¿y si en 3 meses no la hago? ¿No? Voy a quedar mal. Pero fíjate lo que está diciendo la doctora. Vamos a evaluar, ¿correcto? Por un proceso terapéutico puede durar de 6 meses a 10 meses como proceso. No significa que en 6 meses te voy a dar de alta y te voy a poner sello de garantía. Yo no estoy diciendo eso, pero sí tenemos que tener un formato de tiempo, algo que en la mayoría de universidades se niega a hacer. Ahora, el otro extremo de otros modelos terapéuticos es que te dicen 10 sesiones. 10 sesiones, en 10 sesiones un trastorno depresivo
no sé. No he visto ninguna literatura que en 10 sesiones necesariamente se remitan todos la sintomatología. Pero sí en 6 meses, sí algunos casos en 10 meses. Y la respuesta clave está, evaluamos cómo vas. Lo que sí te puedo decir es que en un tratamiento combinado, es decir, psicofármacos y psicoterapia, dependiendo del diagnóstico, en 2 meses sí tendría que haber un resultado. Eso sí te puedo decir. Si es que sigues todas las indicaciones que se te dan. Entonces, hay cosas en las que sí vamos a ser directivos. Por ejemplo, un paciente con depresión no es conveniente que consuma alcohol. Un paciente con ansiedad no es conveniente que consuma cafeína. ¿Ayuda el deporte? Claro que sí. Entonces, si eso se llama ser directivo, bueno, en esa parte sí. Y llegar al punto de hacerlo dependiente al paciente, no. La psicoterapia tiene todas las preguntas. ¿Para qué? Para que el paciente se estimule y encuentre sus propias respuestas. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces, no tengan miedo ni pena de dar parámetros, porque ¿saben qué pasa? Que a veces la experiencia, sobre todo con nosotros, los profesionales de la salud, nos guste o no, venimos del modelo médico. Entonces todos estamos con el chip y cuando tú vas al médico, el médico que te da una receta. Pero si vas donde un psicólogo y te responde ambigüedades, sientes que has perdido tu tiempo. Eso también pasa. Y al psicólogo, bueno, me miró, me escuchó y al final no me llevé nada. Esa es la sensación que queda en algunas personas. Sobre todo cuando no conocen cómo funciona el trabajo. Por eso que tenemos que explicarlo. ¿Sí? ¿Está claro alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Ok, seguimos. Y acá van otros, ¿no? Consejeros. Ya demasiado masticada la respuesta. Tengo miedo de que, como si fuera un examen, ¿no? O sea, de que salga jalado. Yo que tú sí salgo, sí tomo el trabajo, sí viajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo ahí? El riesgo es que la persona no está asumiendo su responsabilidad. Y si sale bien, pucha, lo máximo, pues mi psiquiatra, mi psicólogo, lo máximo. Y si sale mal, pero Víctor, tú me mandaste al vacío. Tú me dijiste que salga con esa mujer y mira cómo me ha ido. ¿Ah? O sea, por tu culpa, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese consejo no se da. Mira, es más, yo creo, Víctor, discúlpame que te lo diga así, ¿no? Pero entre tú y la chica con la que he salido, me han hecho un daño psicológico. ¿Te das cuenta? Me han hecho un daño psicológico, pues tú no me habías explicado, pues, que esta mujer, pues, me hace juegos histéricos, me coquetea, me enamora y al final, nada, me he quedado frustrado. ¿Te das cuenta? Buenas noches.
Claro, claro, y los brujos nunca pierden, ¿ah? O sea, porque al final el brujo te dice, dile que sí, viene, ¿no? No, pero mira, me ha rechazado, me para chotear. No, pues lo que pasa es que tienes que hacerte tu baño ¿no? ¿Cómo se llama ese baño? ¿Cómo se llama el baño? Tengo que hacerme el baño de florecimiento, tengo que dar un brebaje para que le des, con esto va a funcionar. Llega a la siguiente cita donde el brujo. Y le hiciste el baño, sí, ya me hice el baño, ya le di ese pomito que me diste para que le des, se le aflojó el estómago, pero nada, no atraca. ¿Ah? No, es que lo que pasa es que tengo que hacer otro trabajo más fuerte, pero es más caro, ¿no? Y así el brujo va cobrando cada vez más, ¿no? Y al final no tienes fe, no sé, se inventa algo, pues. ¿Mm? Entonces, ese es el riesgo. Levantó la mano Ángela. Ángela, querías decir algo. Doctor, muy interesante lo comentado sobre los consejeros. Una pregunta, ¿qué pasa cuando el paciente te responsabiliza y te dice, doctora, usted me inclinó a hacer lo que usted acaba de indicar, ¿no? En una relación de pareja, mire, el daño me ha hecho esta mujer y usted también. Esta persona podría denunciarte, podría quejarte de alguna manera. ¿Y qué mecanismo de protección uno puede tener como psicoterapeuta? Porque en primer lugar, estas citas no son grabadas, ¿no? Pero es el dicho de tu propio paciente. Ujú. Bueno, fíjate, nosotros como terapeutas gestálticos vamos a poner más énfasis del habitual, pues no somos los únicos que hacemos que las personas asuman su responsabilidad. No somos los únicos, porque hay otras escuelas que también lo hacen. Sin embargo, de repente somos los que más le ponemos como más énfasis a ese principio. ¿Te das cuenta? O sea, por ejemplo, en un tema de pareja, lo primero que vamos a hacer es, y en este caso como terapeutas, es hacer que cada uno asuma la responsabilidad de lo que pueda suceder dentro de la terapia. La terapia de pareja puede hacer que una persona, en este caso una pareja, se una más, o la misma terapia también puede llevarlos a la separación. Eso es algo que ellos tienen que asumir. Entonces, eso de qué hago, le digo que sí o le digo que no, nosotros lo que vamos allá, poco a poco ya les voy enseñando cómo volteamos el escenario, ¿no? Primero, ¿qué quieres hacer? ¿Tú quieres salir o no quieres salir? ¿Quieres seguir ahí o no quieres seguir ahí? ¿Mm? ¿Qué es lo que te conviene hacer? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que quiere la otra parte en este caso? Por ejemplo, ya tú quieres seguir y tu pareja, no, él no quiere, pero yo sí quiero. ¿Mm? Si tú lo ves desde afuera, imagínate que la persona que tú más quieres, una persona que tú quieres mucho, te cuenta que él o ella quiere, pero la otra parte no quiere. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Ah? ¿Le conviene estar con una persona que no quiere? ¿Mm? ¿Cómo lo ves tú de afuera? Ahora, ya entrando en la terapia, ¿no? Eso de estar con alguien que no te quiere, ¿qué relación tiene con tu vida, ¿no? ¿Qué relación tiene con tu historia personal? ¿Quién te rechazaba cuando eras una niña o cuando eras un niño? ¿Qué pasó? Y a esas heridas es a las que voy a entrar para empezar a trabajar. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Y si ahora que tú eres una persona adulta, no cuidas tu niña, tu niño interior,
¿quién lo va a cuidar? ¿Te das cuenta? Y volvemos, ¿no? Entonces, ¿de qué te das cuenta? Todo el tiempo vamos a preguntarle a la persona de qué se da cuenta. Por eso le digo, nosotros tenemos las preguntas. El paciente, el consultante, es el que encuentra sus propias respuestas y asume su responsabilidad. ¿Sí? Vamos con los terapeutas sociales. Yo le llamo las sesiones de Starbucks, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Qué dice el presidente bailarín? Ah, jaja. No sé, pues que has visto Magali, ¿ah? ¿Viste la congresista que le hacen la pedicure? Dios mío, y pensé que lo había visto todo, ¿no? Entonces, mira, así entre jajaja y jijiji ya se pasó de la hora, ya se llevó media hora, ¿no? De ahí unos 15 minutos que te comenta de, no sé, de un viaje, una salida, un almuerzo que tuvo en la... Y faltando, no sé, 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ya la otra, la próxima lo tocamos, pero la sesión se fue en esto. O sea, no se hizo terapia. ¿Te das cuenta? Ahora, yo podría esto tenerlo como una estrategia según el caso. Por ejemplo, tengo un adolescente que no se abre con nadie, que ya pasó por 3, 4 psicólogos, se aburre a partir de la segunda sesión, ya no quiere ir al psicólogo, le parece aburrido. Entonces yo voy a encuadrar con los padres de ese adolescente que necesito de repente unas 5 sesiones de esto, de que le voy a poner la música que le gusta, de que vamos a hablar de los videojuegos que a él le gusta, en el lenguaje que le gusta, hincha, si es que le gusta el fútbol, de que hincha de qué equipo es, pero esto tiene un marco, tiene una razón de ser. Pero no puede ser de que un proceso terapéutico se lleve, no sé, pues de que nos convertamos en amigos de redes sociales. ¿Ah? Se pierde la relación terapéutica. ¿Sí? ¿Está claro? O llegamos a un punto de que la terapia se vuelve, pues, no sé, ¿cómo dirían los chicos? Ya mucho dulce, ya. O sea, todo lo que me dice el consultante, bravo, bravo, ¿no? Entonces, y me dice cosas que no están bien, y yo sigo, ¿no? Se las volteo y o sea, le construye una burbuja. ¿Mm? Entonces le termino reforzando sus debilidades. Entonces le termino reforzando sus juegos neuróticos. ¿Se dan cuenta? ¿Estoy ayudando ahí a mi paciente o no? ¿Qué dices, Claudia? Sí, doctor, buenas noches compañeros con todos. Justo en esto de los psicoterapeutas sociales, como yo les había comentado a todo el grupo, yo trabajo en una comunidad de Cambio Puente, donde normalmente aquí en Chimbote están emigrando parte de la sierra. Y cuando tú te presentas a las casas, pues hay personas que le explicas, ¿no? Acerca de en qué consiste tu trabajo como psicólogo. Y hay personas que son muy cerradas por sus mismas costumbres, por su cultura. Entonces, de una u otra manera, no te dan esa apertura o no te quieren recibir.
Eh, y nunca ha faltado uno que tiene su hermano. Tengo una pacientita que es de Siguas, a la cual le doy orientación y consejería también. Y siempre le he tocado el tema más por la parte de la sierra a inicios de sesión, por ejemplo, sus gustos, cómo está ella allá, qué es lo que hacía allá, sus costumbres también. Me comentaba que le gusta tejer, dándole por su lado, ¿no? Y de una u otra manera me sirvió para poder entrar con ella y ahora pues ya vamos más bien, ¿no? Entonces, digamos que en el lado social, por ahí salió algo positivo, ¿no? En ese aspecto. Ya, pero Claudia, pero yo no me refiero a eso, ¿ah? O sea, por si acaso. O sea, eso que estás haciendo está bien, porque eso es para generar empatía, ¿ya? Exacto, sí. O sea, si tú tienes una sesión de 50 minutos y usas dentro de esos 50 minutos, usas 10 minutos para tener una conversación, para conectar, que puede ser de, no sé, pues, qué comiste esta semana, a dónde te fuiste, no hay problema. Eso yo no lo estoy cuestionando. Lo que yo estoy cuestionando es que toda la sesión se vuelva eso. ¿Te das cuenta? Sí, sí, pero justo usted hablaba el tema también del el hecho de la habilidad que tenemos que tener para romper la empatía, ¿no? Y de una u Claro, otra manera eso lo vamos forjando con la práctica y todo. claro, claro, claro. Pero fíjate, ¿ah? Con lo que tú estás mencionando, hay personas que por su sistema de creencias ni siquiera creen en los psicólogos ni en los médicos. Eso, por ejemplo, pasa tanto en nuestra sierra como en la selva. Entonces, alguna vez yo he trabajado con pacientes de la selva que no creían en los psicólogos, ¿no? Ahí estaba Víctor. ¿Tú estás en la selva, no, Víctor? Claro. Entonces, mira, yo cuando he tenido pacientes de allá, por ejemplo, alguna vez, yo, y en pacientes, acá también hay que ver, y lo digo con todo cariño y con todo respeto, también hay que ver el grado de instrucción del paciente. Entonces, en algunos casos, yo alguna vez me he hecho pasar por mentalista en la selva. Entonces, ¿qué le he dicho al paciente? Que yo soy mentalista, ¿no? Entonces, yo le he dicho, te voy a decir la verdad, pero yo espero contar con tu discreción, ¿no? No le vas a decir a nadie, pero yo soy mentalista. Y vamos a hacer un ejercicio, y lo que he hecho es un ejercicio de relajación, ¿no? O he trabajado algunas técnicas de gestal, pero yo, ¿cuál era mi intención? Entrar en su sistema de creencias. ¿Y qué creen que ha pasado? Conecté con el paciente, le quité su cefalea, le bajé la ansiedad. Y el psicólogo me miraba, el paciente me miraba, después se reía, ¿no? Pues decía, no, no me decía nadie, ¿no? Usted es mentalista, está bien, pues, te das cuenta. Es parte de, por ejemplo, eso se utiliza dentro de lo que es la terapia estratégica. O sea, no te peleas con la creencia. Hay mucho paciente de la selva que no cree en la medicina. Entonces, mientras nosotros empezamos a sustentarle y a sacarle, pues, no sé, pues todas las investigaciones, lo perdemos al paciente. Ah, ah. Hay lo que se llama la prescripción del síntoma. Y es algo que también se usa en terapia gestal. Entonces yo no me voy a pelear con su creencia. Y si le ayuda a pensar que soy brujo, soy brujo. Y es más, en una ocasión, el paciente era un paciente con esquizofrenia. Era dual, porque era un paciente con esquizofrenia y además de tener esquizofrenia consumía marihuana y cocaína. Y por supuesto que no quería saber nada de los psiquiatras, ¿no? Y ese paciente, en esa ocasión, al psiquiatra pues, le tuvimos que decir que se haga pasar por un amigo mío de la NASA, o sea, el paciente estaba psicótico.
que iba a traer unas vitaminas, y las vitaminas eran pues el neuroléptico, ¿no? Que las traía sin sobre, y todos los días tenía que ir a mi consultorio a recibir esas vitaminas, ¿no? Y por supuesto que a este paciente sí, después de 30, no me acuerdo si 30 o 40 días, sí se le dijo la verdad, ¿no? Que nos presentamos, ¿no? Él no es de la NASA, es un médico, es amigo, ¿no? Se dijo su nombre, yo también dije que yo era psicólogo, y el paciente, lo intuía, ¿no? Pero regresó pues a la realidad, ¿no? Entonces son a veces estrategias. Para casos excepcionales, a veces hay que hacer cosas diferentes. En este caso, él tenía que ir todos los días, ¿no? Y en una servilleta envolvía la pastilla para dársela. No quería tomar las pastillas. Eran sus vitaminas. Hasta que poco a poco fue regresando. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Todo está claro? Vamos a seguir. A ver, acá vamos a ver lo que son las conductas inadecuadas, en este caso, pues, ¿no? Del terapeuta, ¿no? Tenemos primero los proyectores, ¿no? Entonces, este terapeuta, este proyector, quiere resolver sus situaciones en la misma sesión que sus consultantes. Y estos proyectores son los que van a hacer la contratransferencia. ¿Sí? Entonces se movilizan con el paciente, están buscando resolver sus propios asuntos y al mismo tiempo el de los pacientes. Acá sería desde el punto de vista gestáltico, fíjense este ejemplo que les voy a dar, ¿ah? O sea, por ejemplo, en gestal, si yo fumo, vamos a suponer que yo fume cigarro, yo no puedo enseñarle a una persona a trabajar sobre algo que yo no puedo controlar. ¿Sí? En otras escuelas sí se puede. ¿Cómo así? Lo que pasa es que son pasos. De repente en otra terapia, sigue, y aunque el terapeuta fume, podría con la técnica enseñarle al otro que no fume. ¿Me dejo entender? Ya, pero en nuestra escuela va más allá de la técnica. Es un poco más difícil hacerlo, ¿no? No comprometidos, pasan las sesiones. Y esto acá, por ejemplo, a veces han venido pacientes que me han dicho, no, lo que pasa es que tanto el psicólogo como el psiquiatra, yo le dije, por ejemplo, no sé, pues se ha muerto mi mamá, se ha muerto mi papá, y no se le movió, pero no sé, o sea, ni pestañó. Hizo una cosa así como, ya, pues, ¿y qué más? Cuéntame más, o sea, como diciendo qué novedades, ¿no? O sea, imagínate, no sintieron empatía, y eso algunas personas lo pueden sentir hasta como una muestra de hostilidad, ¿no? A ver, vamos a... ¡Ay, Dios! Fue el videito. No, no lo tengo ahorita. Voy a dejar de... A ver, ¿qué pasa? Que hay una serie de características que tiene que tener un terapeuta. En este caso, yo las centraría en tres características fundamentales. ¿Ya? O sea, primero, un terapeuta tiene que ser capaz de dar contención. O sea, un terapeuta tiene que ser capaz de dar soporte emocional a una persona. Y eso, para eso el terapeuta tiene que ser empático.
Otra característica es que el terapeuta tiene que tener esa capacidad de poner a su cliente, paciente, usuario, como quiera llamarlo, tiene que tener la capacidad de ponerlo en la realidad. Pero para esto el terapeuta tiene que estar en la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez, yo trabajo con adictos, alcohólicos, ¿no? Alguna vez he escuchado a más de un paciente decirme, oye, yo he fumado un porro con mi terapeuta, ¿no? Entonces, si el terapeuta es consumidor de cannabis activa, este, el paciente va a estar feliz, pero más que un terapeuta sería pues un compañero de consumo. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene que tener capacidad para dar soporte, estar en la realidad, pero también tiene que tener capacidad para conectarse consigo mismo, con sus propios sentimientos, emociones, y esa es la parte lúdica. La terapia también, una buena terapia también implica un sentido del humor. O sea, no podemos ser así cuadrados, ¿no? El humor ayuda mucho a conectar, ¿no? A ver, ¿cuáles son las maneras más comunes de interferir con la terapia? Esto que nosotros tenemos tanto en nuestro paradigma social, el juzgar. ¿Ustedes se han puesto a pensar los juzgadores que somos los peruanos? ¿Mm? Todo el tiempo estamos juzgando. Pero mira, que se ha creído. ¿Ah? Todo el tiempo tenemos como una pequeña Magali dentro de nosotros, estamos chismeando, juzgando, ¿no? Y si eso lo trasladamos a la consulta, imagínate, vamos a terminar enojándonos con los pacientes. ¿Mm? ¿Cómo sería ayudar de manera inadecuada? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Ah? ¿Cómo sería ayudar de manera inadecuada? A ver, Héctor. No sé si se refiere a esto, pero por ejemplo, brindar consejos o brindar soluciones cuando el paciente está queriendo construir también por su propia cuenta, o por ejemplo, meter nuestras propias ideas, que va un poco con la parte de juzgar también, ¿no? Ujú. Sí, claro, tiene que ver, claro que sí. Mayra, sí, Mayra. Sí, quizás darle consejos como si fuera una amiga, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy mamá y viene a consultarme una mamá y yo le diría, ¿no? Yo como mamá haría tal cosa, o mira, mi hijo también pasa tal cosa, ¿no? Como si estuviera conversando con una amiga y no tratándola de manera como su terapeuta, ¿no? Su psiquiatra, su psicólogo. Muy bien. Y esto de los señalando deberes y obligaciones, ¿cómo lo entiende? A ver, Norma, ¿cómo entiendes esto de señalando deberes y obligaciones? Quizás todos los que creemos que son los deberías del resto, lo, Ujú. el- los deberías, ¿no? Cómo debería ser la persona, enfocarlo de esa manera, pero para el paciente, desde nuestra perspectiva. ¿Qué dices tú, Gabriela? Gabriela, Buenas noches con buenas noches. todos. Sí, yo creo que señalando los deberes y obligaciones es como que si se estaría dando una orden, pudiera ser, ¿no? Ajá. Deberías quizás tomar mejores decisiones, ¿no? Ante alguna situación que el paciente está indicando. Ujú, Pero yo más como que le veo como que si es un mandado, ¿no? O una orden. ujú. Me parece de esa manera.
Muy bien. Alexandra levantó la mano. Gracias, Gabriela. Sí, sí, justo siguiendo esa línea es la forma como uno de terapeuta podría decir, tienes que perdonar para estar bien, ¿no? Que a causa de una acción tú vas a tener lo otro. De repente también tienes la obligación de comportarte de tal modo con estas personas. Entonces, tal como comentó Gabriela, ahí lo que está haciendo el terapeuta básicamente es trasladar el tema de las órdenes, ¿no? De un extremo a otro y en vez de ayudar, estamos situándolo bajo nuestra misma experiencia. Ujú. Muy bien, ahora hay que recordar que, bueno, en Gestalt, más adelante vamos a ver los deberías, son bloqueos, son introyectos. Entonces, si nosotros estamos dando deberes y obligaciones, lo que estamos es dándoles bloqueos a los pacientes, ¿sí? Y además, lo que buscamos es que la persona asuma su responsabilidad, ¿no es cierto? Y si todo el tiempo estoy dando explicaciones cuando no es el momento ni la situación, estoy frustrando la capacidad que tiene la persona de tomar conciencia, ¿no? Además, como que en Gestal tenemos un dicho que dice, no empujes el río porque fluye solo. O sea, no todo el tiempo tenemos que explicar. O sea, no tenemos que estar explicándole al paciente, así como yo le estoy explicando ahorita en clase, yo no tengo que explicarle a mi paciente lo que voy a hacer. Mira, hoy día te voy a hacer la silla vacía para que tú perdones a tu mamá, a tu papá, para que tú sueltes esa relación que te está haciendo daño. Yo no lo voy a hacer. ¿Te das cuenta? Y como dicen, el chiste se cuenta solo. Luego lo que voy a hacer es hacerle preguntas. ¿Y tú qué sientes? ¿Qué has sentido ahora que hemos trabajado este punto? Ahora me doy cuenta de que, ¿sabes qué? Antes me afectaba, ahora menos, o ya no me afecta. La persona solita se da cuenta. No necesita. ¿Mm? Ahora, evidentemente, yo no estoy explicando, por si acaso, no estoy descalificando así, o sea, el paciente sí me parece importante que el paciente sepa lo que significa tener depresión, tener ansiedad, si tiene el paciente lo que le está pasando para que asuma también su responsabilidad de lo que no es ninguna broma, pero tampoco caer en el exceso de, no sé, pues de hacer de la consulta una clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, no caer en ese extremo, reaccionar negativamente ante los pacientes. O sea, que me dé cólera, pues, que el paciente volvió con su agresor. ¿Ah? ¿Cómo pues si tú quedaste, que no ibas a regresar? Todo lo que hemos trabajado para que eso no suceda, no se molesta. Entonces un poco más y el terapeuta se vuelve pues, como una especie de mamá o de papá, ¿no? Que se enoja con su hija, con su hijo. ¿Mm? Y hay pacientes que dicen, no te he contado, pues tenía miedo que te molestes todavía, ¿no? ¿Será terapéutico eso? ¿Qué dices, Paula? ¿Ah? No, Ahí está Gabriela. Gabriela quería hablar. Gabriela, te escuchamos. El ejemplo que acaba de mencionar, ¿no? En el caso del tratamiento de parejas que es muy frecuente eso, ¿no? De que nuevamente estás tratando un caso de violencia, ¿no?
En casos de violencia, tú estás dando tratamiento y al poco tiempo te enteras ya que la víctima nuevamente está conviviendo con su agresor. Eso es una situación así que pasa muy frecuente. En este caso, creo que ahí, ahí la que, bueno, el siguiente. Ese es un pequeño comentario que quería decir, doctor. Gracias. Muy bien, imagínate, ¿no? O sea, la víctima volvió con su agresor, entonces ya la psicóloga no le habla, se molestó con su paciente. Ya no es. Sí, Claudia. Sí, profesor, justo a esto de lo que estaba usted mencionando, el tema de reaccionar negativamente ante los pacientes y que el paciente diga, no, no le voy a decir a mi terapeuta porque se va a molestar, tiene que ver mucho con haber sido o el ser un psicoterapeuta directivo, el estarle diciendo qué es lo que tiene que hacer. Claro, pero yo pienso que en lo personal, yo pienso que hay un tema de contratransferencia, ¿no? Porque al final, si a mí me moviliza, por lo menos en este enfoque es así. O sea, si a mí me conmueve al punto de que me enojo con el paciente, o sea, no me estoy enojando con el paciente, sino ese paciente me está mostrando a mí un espejo de algo que a mí me enoja en mi vida personal y lo estoy trasladando al paciente. Es como que el paciente me hace ver mi propia herida, ¿te das cuenta? Ese es el tema. Mayra, levantaste la mano. Sí, justo me pasó algo similar con una paciente. No es que yo la haya tratado o haya reaccionado de mala manera, sino que era una muy jovencita y que terminaba relaciones y pasaba de una relación a otra relación. Y en una de las sesiones que conversamos, le decía como que se dé un tiempo antes de pasar de una relación a otra, ¿no? Que conozca ella lo que quiere, primero sola. Y dejó de venir. Y me dice, tenía miedo de volver porque de repente usted me iba a regañar, porque Claro, yo ya empecé otra relación. Y yo le digo, yo no te puedo regañar por las decisiones que tú tomes, las decisiones son tuyas. Acá simplemente conversamos y de acuerdo a eso tú evalúas qué es lo conveniente para ti. Y me dijo, yo tenía miedo que se vaya a molestar conmigo. Yo le digo, no, porque son tus decisiones. Y si tú estás tranquila con eso, está bien, pues, ¿no? claro. Imagínate, la paciente viene y te dice, Mayra, tengo otro enamorado. Y tú le dices, ¿otro? ¿Y la semana pasada no era otro chico? Bueno, y viene la otra semana, ¿no? Mayra, que no me digas que otro, ¿te das cuenta? Entonces, pero evidentemente nosotros como terapeutas no necesariamente te moviliza nada, sino simplemente por ahí a veces algún comentario suelto y en el paciente se despierta algún recuerdo infantil y eso hace que se genere cierto temor, ¿no? O como que al contarte hace conciencia de lo que está haciendo y qué va a pensar que estoy actuando mal, ¿no? Es que yo creo que ella lo activó porque el momento de conversar, ella me decía mucho que le hacía yo recordar a su mamá. Entonces, creo que pensó que yo le iba a reaccionar como su mamá, de repente a llamarle la atención o algo, ¿no? Claro, claro, por ahí va, ¿no? Muy bien. El otro punto es aceptar el insight como progreso. Entonces, ¿qué pasa? De que yo como paciente me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal. Pero ¿qué sucede? Que yo me he dado cuenta que lo que estoy haciendo está mal y me he dado cuenta hace, no sé, pues hace 10 años, pero igual lo sigo haciendo. Entonces, no necesariamente que la persona se dé cuenta es un sinónimo de progreso, ¿sí? O sea, el paciente se da cuenta que está con depresión y no quiere tomar antidepresivos. ¿Ah?
Y tampoco quiere, pues, tratamientos muy largos. Pero resulta, pues, que ya pasaron, no sé, pues, 10 años, 20 años, y esa depresión ya no cede. Entonces, ¿de qué sirvió que se diera cuenta que tenía depresión cuando no tomó las pastillas, cuando no hizo tratamiento? Y ahora que su depresión es más crónica, es más difícil. ¿Mm? Lo que de repente hace 10 o 20 años, el efecto se hubiera conseguido en, no sé, pues en 3 meses, en 6 meses, ahora es más complicado. ¿Sí? Este es otro punto, ¿no? Mantener una actitud no orientada a resolver problemas. Que de repente yo le digo a mi paciente, no, mira, lo que tú tienes es porque tu papá no te dio cariño y tu mamá tampoco te dio cariño y tu abuelito, hizo tal cosa, ¿no? Entonces nos empezamos a escarbar en los ancestros, en la historia y si quieres en la vida anterior, pero no estamos resolviendo qué está pasando en el aquí y ahora. Si no estamos rebuscando y no estamos buscando la solución de los problemas. Esa parte pragmática no está. Esa parte pragmática a veces está en un nivel conductual, porque los problemas tenemos que enfrentarlos. No solamente hay que pensarlos, sentirlos, hay que actuarlos. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Y no confundir, como dice acá, el sentimiento con el pensamiento. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, ¿y tú qué sientes frente a eso que te está pasando? No, yo siento que ella no me entiende. Ella es fría o él es frío. Y a eso piensas. Eso piensas de esa persona, pero ¿qué sientes? Ah, no sé, pues me da cólera, me da pena. Hay que diferenciar ahí. Vamos a hacer una rondita del darse cuenta. A ver, Claudia, ¿de qué te das cuenta con todo lo que estoy hablando hasta ahora? Sí, brevemente. Ah, ok. Sí, profesor. Me doy cuenta de cuán importante es sanar las situaciones inconclusas que nosotros tenemos para posteriormente no verlas reflejadas, ¿no? En nuestro paciente. Muy bien. Cintia, ¿de qué te das cuenta? Me doy cuenta de lo importante que es prestar atención y centrarse bien en lo que es la terapia y el paciente, obviando siempre nuestras heridas si en caso aún no las hayamos trabajado, ¿no? Para no sesgar eso. Muy bien. Héctor, Bueno, en mi caso me doy cuenta de la importancia también de conocernos nosotros mismos, ¿no? Y aceptar también que no, que tenemos problemas y trabajar en nosotros para poder también ayudar a los demás, ¿no? Y que no realizar esa contratransferencia que hemos estado conversando. muy bien. Marta, Bueno, me doy cuenta de que, bueno, como dicen mis compañeros, primero trabajar en nosotros, ¿no? Y luego dar una buena terapia. Y a la hora de tener otro paciente, informarle bien sobre cuadro, los horarios, tiempo, ¿no? Valeria, Sí, profesor, igualmente que mis compañeros, la importancia de conocerse uno mismo y también el aceptar que tal vez las respuestas que tiene el paciente para sus propios problemas no sean los que para mí son los mejores, ¿no? O sea, que cada paciente tiene su propio camino y hay que respetar y conocer eso también. Gabriela,
Bueno, me puedo dar cuenta de que cada persona es individual y que hay que trabajar de diferente manera, pues, ¿no? Y en eso también me incluye. Ujú. Paula, Sí, me doy cuenta que para tener un tratamiento, una terapia exitosa, gran parte lo pone el paciente y también nosotros como terapeutas, ¿no? De tener estas conductas adecuadas y mantenerlas a lo largo de toda la sesión. muy bien. Víctor, muy bien. Karina, Bien. bueno, eso ya les había hablado, que el terapeuta practique lo que predica, de que está centrado en su propio proceso, de que es importante que el terapeuta esté en contacto con el campo, significa que esté en contacto pues con el medio ambiente, con la realidad, ¿no? Entonces yo me conecto, como decía Peirce, para poder encontrarme contigo, primero tengo que haberme encontrado a mí mismo, ¿no? Entonces yo puedo encontrarme contigo en la medida que me encontré conmigo mismo, ¿no? Esta frase de Laura Peirce, la magia en la terapia es una cuestión de oportunidad, también es, eh, tiene que ver con instrumentalizar lo que pueda suceder, ¿no? O sea, al final dentro de la terapia, todo se considera, eh, dentro de un espacio terapéutico, todo se considera como un regalo, ¿no? O sea, me refiero a que dentro de la psicoterapia aprendemos a instrumentalizar donde aparentemente habría de repente una resistencia, el trabajar con lo que se presenta en ese momento. Verlo como bien lo decía Laura, ¿no? Como una oportunidad, no verlo como algo malo, entendiendo de que cada persona tiene su ritmo y su tiempo. De repente en este momento no es el tiempo de esa persona para soltar esa relación. De repente no es el tiempo para que esta persona suelte su duelo. De repente no es el tiempo de esta persona de que perdone, ¿correcto? Entonces, sin embargo, sí le voy a pedir a la persona que asuma la responsabilidad de lo que le está pasando. No es que para esta sesión ya tendrías que haber perdonado o ya tendrías que haber logrado tu independencia, ¿no? Entonces, sí, hay unas características que son importantes dentro de la psicoterapia, de que el paciente tiene que aceptar una serie por ejemplo, imagínate que tú inicias tratamiento con una persona y tú le dices a tu paciente, ¿no? A ver, no sé, a ver, Clara, vamos a hacer un ejercicio. Y Clara me dice, ¿sabes qué? No tengo ganas. ¿No hay otra cosa para hacer? O sea, ya eso no es terapia, porque no tengo yo el control de la situación. No, un poco más me dice Clara, ¿sabes qué? Cuéntame un chiste, no sé, háblame algo divertido, estoy aburrida. Entonces el terapeuta que, ¿en dónde quedó lo terapéutico? No hay una relación ahí, no hay una relación terapéutica. O sea, eso parece más, no sé, pues dos amigos, ¿no? Y más aún, un amigo que no le respeta su trabajo, no hay potencia. Ahora,
también acá, yo como terapeuta, tengo que darme cuenta si yo me siento en la capacidad de ayudar a mi paciente, ya sea porque de repente es un tema que yo no manejo, ¿correcto? Si yo no me siento con las competencias para ayudar en ese tema, tengo que ser sincero y derivarlo, pues, ¿no? Pero imagínate que tú llegas a terapia y tu terapeuta, pues, duda, ¿no? Entonces, pues, se queda pensando, ¿no? Como cuando, no sé, pues, imagínate que te vas a operar y el médico te dice, no, esta es la primera vez que opero, en verdad. O sea, ¿cómo se va a sentir el paciente, ¿no? Ahora, acá, esta parte, yo creo que es bien importante, ¿no? De que el terapeuta también se dé cuenta cómo está su paciente y hasta dónde lo puede ayudar. Por ejemplo, yo he estado atendiendo les comento, a un paciente dual, ¿ah? Son casos bien complicados. Ese paciente es un paciente psicótico y además es un paciente que consume, pues, policonsumo, ¿no? Marihuana, cocaína, tusi, de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente estaba en abstinencia, ha recaído, y ya tenía consumiendo 5 días seguidos. Y cuando llega a la consulta, el paciente me cuenta de que está consumiendo. ¿Qué hago yo manteniendo a un paciente de manera ambulatoria si el paciente está consumiendo? Es un paciente que no tiene conciencia de su problema. ¿Mm? Entonces acá mi compromiso, mi humanidad, ¿qué me lleva? A decirle a los padres, en este caso, pues, paciente que depende de su familia, de que lo mejor para él en este momento es que sea hospitalizado hasta que esté desintoxicado y ahí evaluamos. ¿Se dan cuenta? No es un momento. Probablemente este paciente, que es un caso bastante complicado, se, se llegue a una fase que se llama mantenimiento, o sea, llegue a alejarse de las drogas, pero no necesariamente llegue a rehabilitarse. Por una serie de factores que van desde sus mismos diagnósticos, su tipo de personalidad, que parte de mi compromiso es explicarle a la familia, explicarle, ¿no? O sea, al mismo de qué es lo que tiene y cómo los escenarios se van a ir moviendo, ¿sí? Ahora, un terapeuta gestáltico, así como puede ser frustrador en algún momento, confrontador en otro momento, también tiene que ser cálido, comprensivo. O sea, un terapeuta gestáltico no es en el modelo, por lo menos no es la idea de que sea tan cerebral como en otras corrientes, sino más empático, más de escucha activa, más de compromiso, más cercano, ¿sí? Es lo que se busca, ¿no? Vamos con algunos tipos de pacientes. A ver. Fritz Perls hablaba de los pacientes tóxicos. Él decía que había hecho como una especie de tipología, ¿no? De pacientes tóxicos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son estos pacientes tóxicos, ¿no? Por ejemplo, el paciente víctima. Se victimiza de todo el mundo, ¿no? Todo el tiempo está en la queja, ¿no? Está en la queja de que nadie me entiende, que nadie me apoya. No asume su responsabilidad.
¿correcto? Y hay que tener cuidado con este paciente, porque este paciente puede jugar arriba doctor y al final echarle toda la culpa al terapeuta. O sea, yo he venido acá porque a mí me han dicho que me han hablado muy bien de usted, doctor Héctor, y yo sé que usted me va a salvar, porque yo ya he ido donde otros doctores y no me saben entender, pero yo sé que usted, ¿no? O sea, fíjate, de ahí está manipulando. ¿Te das cuenta? Después vamos a verlos. El otro es el cazador de osos, ¿no? Pero se quejaba mucho este paciente. O sea, es el que te hace las preguntas rebuscadas, ¿no? ¿En qué universidad has estudiado? ¿Dónde te has especializado? ¿No? Es como que el paciente te está tomando examen, ¿no? Está pendiente de cualquier error, ¿no? Yo pienso, doctora Marta, de que usted me tiene que trabajar más mi autoestima, ¿no? Sí, Karina, mira, yo pienso que hay que trabajar más conmigo, lo que es, la relajación para yo poder dormir bien, o sea, te está dando pautas, ¿no? Todo el tiempo, se está como evaluando. Después vamos a ver. Por ejemplo, este paciente, a veces, bueno, generalmente necesita a veces controlar a alguien, puede ser que mande a su hija, a su hijo a la consulta, o a veces quiere meterse con el hijo, con el familiar que ha mandado, desconfía, ¿no? Por ejemplo, a veces hay pacientes que tienen un nivel de ansiedad tan alto, tienen también su nivel de paranoia bastante alta, que a veces, por ejemplo, yo a esos pacientes, si quieren entrar acompañados, yo dejo que entren acompañados. No me cierro en, ¿quién es el paciente? Yo, ya, pasa. No, usted se queda, señora. ¿Ah? Si el paciente, por ejemplo, está con un nivel de ansiedad muy alto, yo dejo que entre, de repente viene con su pareja, con un familiar, y le explico, ¿no? A ver, ¿quieres que ya deje la puerta abierta? Me dice, sí, ya le dejo un rato la puerta abierta. ¿Quieres que esté él o ella presente? Entonces yo empiezo a observar su lenguaje no verbal y de repente 10 minutos, 15 minutos, dejo que, como que dejo que el paciente baje la guardia, se relaje, y ahí voy a preguntar, ¿y tú crees que nos podemos quedar solos ahora? Y si quieres dejo la puerta abierta. Entonces, si yo he hecho ya en esos 10, 15 minutos, he hecho rapport, el paciente me va a decir que sí. Si el paciente insiste en que se quede la otra persona, yo sí se lo voy a permitir, pero voy a continuar con mi evaluación. No le voy a hacer la guerra a su ansiedad, no le voy a cuestionar su ansiedad. Sin embargo, ya el hecho de que no permita o no tolere quedarse a solas, ya me está diciendo, está. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, todo lo que pasa dentro del espacio terapéutico hay que verlo como un regalo. ¿Sí? Igual, un adolescente que no quiere entrar solo, que entre con su madre, su padre, su hermano, su cuidador, no hay problema. Eso no significa que todo el proceso va a ser así. Estoy hablando de una primera sesión. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué me voy a pelear con su ansiedad? ¿Sí?
¿De qué te das cuenta, Paula? De la importancia que debemos entender, que debemos, la paciencia también que debemos tener con estos pacientes tóxicos, porque así la palabra diga pacientes tóxicos, no debemos negarle la atención, ¿no? Sino paciencia y como usted dice, con estrategias, quizás en el caso de los pacientes paranoicos. Ujú. Muy bien. Fíjate este paciente, Perls decía, pues que este paciente es como que llega eh, a derrotarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, enfrente desde la primera consulta, él comenzó, ¿no? A ver, doctora Alexandra, usted sabe que esto no es en un día, esto va a tomar varias sesiones. Hazme una rebajita, pues, doctora Alexandra, ¿no? Entonces, mira, le hace la rebajita. Ya, está contento con su rebaja. Perfecto. La siguiente sesión. Mira, yo quedé contigo, Alexandra, que vamos a vernos los martes, pero ¿sabes qué pasa? Que yo los martes ahora me voy al gimnasio. ¿Tú crees que nos podemos ir los miércoles? Entonces, Alexandra, que es tan buena gente, me cambia los miércoles. Pasa una sesión, 2 sesiones. Alexandra, me olvidé de decir, de pucha, qué bruto. Ya no voy a poder los miércoles, porque ahora los miércoles estoy saliendo con un amigo a tomar café. ¿Tú crees que puede ser los sábados? Y mira, y esas demandas y estos cambios no van a parar. ¿Te das cuenta? Y otra cosa, Alessandra, el mes que viene, ¿tú crees que nos podemos ver una vez? ¿No? O, ay, no lo tomes a mal, pero ¿tú crees que te puedo pagar menos? Ese paciente escorpión. ¿Ah? Y al final, ¿qué te está diciendo cada vez que te pide rebaja? Tu trabajo vale menos. No vale lo que estás cobrando, sino vale menos. ¿Mm? A ver, ¿qué dicen ustedes? Me gustaría escucharlos. ¿Qué dicen del paciente escorpión? ¿Han visto algún paciente así o no? ¿Qué dices, Ángela? Bueno, he atendido personas así que ya te quieren manipular desde el inicio y muchas veces te quieren vincular su problema y como un estado de necesidad, pero esa relación como que no funciona a la posterioridad porque luego te piden los constantes cambios y hasta inclusive te pueden responsabilizar de que no ha cambiado nada en ellos, que no fuiste gran ayuda. Entonces, creo que este es el paciente, no sé si podemos rechazar la verdad o en este caso, pues ser un poco más claros, ¿no? Porque va a ser complicado trabajar sin esta voluntad de este paciente, ¿no? Porque a cada momento está replanteando todo, entonces él está manejando todo, no el terapeuta. Claro. Al final, mira, Héctor, ya tenemos ya 5 sesiones y mi autoestima no sube, Héctor. O sea, tienes que hacer más ejercicios conmigo, porque no estoy cambiando. ¿Ah? Sí, Héctor, levantaste la mano. Sí, comprendo también entonces que en realidad estos pacientes podrían llegar a funcionar con un buen encuadre inicial, ¿no? Sin embargo, percibo que este último es como el más complicado, porque creo que es el que más podría reaccionar también negativamente frente a un encuadre, porque siento yo que sería como el primero que abandonaría la terapia frente a tantos límites.
Claro, o sea, hay que ver cuál es la agenda que trae cada paciente a su proceso terapéutico. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo antiguamente, pues, ¿no? O sea, que en paz descansen. Venía una persona y me decía, mira, yo he estado con Fernando Maestre, he estado con el doctor Querol, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pues de repente, y no he conseguido pues el resultado que yo necesito. Entonces de repente no se puede, decía yo. O has venido conmigo porque te has quedado sin plata, ¿no? O sea, así lo fastidiaba, ¿no? Entonces, porque yo cobro menos, ¿ah? No, pero si Querol no ha podido contigo y maestre, yo menos, ¿sabes? De repente no tienes cura. Te lo frustraba, ¿no? Como que no, pero si yo pongo en mi parte, no sé, entonces ahí lo metía en una paradoja. ¿Te das cuenta? Y hay que ver cuál es la agenda del paciente. Si es que viene a cambiar, si es que viene a una charla de café, si es que viene para actuar para los ojos de los demás, ¿no? O sea, ¿sabes por qué yo vengo? La verdad, te voy a ser sincero, Ángela, vengo porque mi enamorada me hace problemas. Me ha dicho que si yo no voy a la terapeuta, va a terminar conmigo. ¿Ah? O vengo para que mi mamá no me fastidie. ¿Cuál es la agenda? ¿La persona realmente quiere, la persona realmente cree o lo hace por otra razón? ¿Sí? Vamos a hacer otra rondita más. A ver, preguntas, comentarios. Profesor, yo tengo una Sí, pregunta. sí, Alessandra. Soy Paula. Ah, perdón. Habló Paula, pero levantó la mano Alessandra. O sea, ok, Paula. Sí, en el caso de que nosotros trabajemos con, por ejemplo, con niños, con adolescentes, en este caso, bueno, he visto que son las mamás, ¿no? Las que te cambian de horario, las que piden rebaja. En este caso no vendría a ser el paciente como tal, el niño, el paciente tóxico. Claro, exacto. Lo que pasa, Paula, es que acuérdate que la formación es en adultos. Porque ya estamos hablando de pacientes adultos, ¿no? La metodología con niños es diferente. Ya va a haber una clase que vamos a hacer con el modelo gestáltico en niños, pero ahorita estamos hablando de pacientes adultos. Ah, ya, ok, ¿Sí? ok. Muy bien. Vamos con Alexandra y de ahí con Claudia. Alexandra. Sí, justo comentaba sobre los tipos de pacientes y un poco haciendo un pequeño análisis sobre mi persona. Creo que en algún momento llegué a caer entre un tipo de paciente oso, escorpión, pero o sea, y entiendo de repente que en algún tipo de sesión, cuando yo, por ejemplo, estaba gestando y todavía estaba el tema del COVID, me acuerdo que cambié dos veces el tema del horario, ¿no? Claro, y en ese momento era como que yo le escribía a la doctora y de repente le decía, mire, ¿qué tal si le cambio para esto, para esta fecha? La primera. A la segunda, eh, yo sentí, mi perspectiva fue que no tuve una buena respuesta por parte de ella. Entonces, entiendo acá viendo tal cual como está situado todo lo que usted nos está enseñando, es que en realidad pues también hay prioridades, tanto del uno como paciente o también uno como terapeuta, porque si bien es cierto, creo que uno de los compañeros había comentado que es importante el encuadre, pero por alguna situación se va a presentar algún tipo de imprevistos, digamos. Entonces, es necesario ser tajantes desde el inicio, o sea, este es el horario y simplemente no ser tan flexibles o hasta qué momento es que deberíamos de ser flexibles.
Muy buena tu pregunta, Alexandra, porque fíjate, primero que nadie está libre de un imprevisto. O sea, por ejemplo, alguna vez he tenido un paciente que viniendo al consultorio chocó. ¿Qué le puedo decir? O de repente un paciente que tuvo una emergencia médica, ¿no? Entonces, o sea, hay que ver el contexto, ese es número uno. Número dos, que se presentan cosas, por ejemplo, un paciente que está buscando trabajo y le dieron pues cita, el día de su cita de terapia, le dieron cita para su trabajo, pero eso no lo sabe de un día para otro, eso se lo avisan con tiempo, entonces él tiene de repente 2 o 3 días para pedir un cambio en su cita, ¿te das cuenta? Pero en la medida que eso ya se vuelve una constante, sí tenemos que hablar con ese paciente porque sí nos va a traer problemas con otros pacientes o con otras actividades que podamos tener. Pero lo que te quiero decir es que sí podemos cambiar la cita si es que se hace con tiempo. Si 2 o 3 días te avisan o te dicen, mira, nos vemos los martes, pero el próximo martes yo no puedo, entonces tú tienes tiempo. ¿Tú qué otro día me puedes atender? Es que si hay un interés genuino, te voy a decir, Alexandra, ¿tú qué otro día me puedes atender? Porque el otro martes no voy a poder a la hora que nos estamos viendo, solamente por este martes. Entonces ahí tú me dices, mira, me queda libre tal día, y nos acomodamos y ahí regreso a mi horario. No hay problema. Pero otra cosa es que yo cada semana llego tarde, te cambio el horario, pido rebaja, no te pago, es otra cosa. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Gracias. ¿Quién más levantó la mano? Yo, profesor. A ver, Claudia. Claudia. Sí, Claudia. Sí. Justo, profesor, estaba, cuando usted estaba explicando el tema de los tipos de pacientes tóxicos, era el tema de cuán importante es que nosotros vayamos obteniendo las capacidades, ¿no? Que usted mencionaba al principio para poder lidiar, con estos tipos de pacientes que se nos van a presentar en cualquier momento, ¿no? En mi caso, yo no he tenido la oportunidad de haberme cruzado con los cuatro que ha mencionado, si no me equivoco, pero sí con el paciente víctima, ¿no? Aquel paciente que no asume su responsabilidad y que siempre está como que acusando, ¿no? Nadie me apoya, nadie me entiende, ¿no? Entonces, partiendo de allí, usted mencionó, profesor, al principio tres capacidades o tres características fundamentales que tendría que tener un psicoterapeuta. La capacidad de dar contención, el soporte emocional, generando también la empatía, ¿no? Con nuestro paciente. Y bueno, también mencionó la capacidad de poner al paciente en la realidad. Y quería comentarle de una u otra manera el tiempo que lleva ir obteniendo estas capacidades y es enriquecedor toda la clase de ahora, ¿no? El tema de irnos formando. Y quería también hacerle la pregunta porque ya no llegué a entender bien cuál era la tercera característica de lo que le he mencionado anteriormente. Y tiene que ver con la capacidad que tiene el terapeuta también de activar su lado infantil, ¿no? Que ahí entra la parte lúdica del terapeuta, que tiene que ver con la parte que yo hablaba del sentido del humor, por ejemplo, ¿no? El humor dentro de la terapia. Que el terapeuta tiene que tener la flexibilidad, y esa flexibilidad se obtiene conectándote con tu lado infantil, ¿no? O sea, no está mal que en terapia se rían, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un paciente alcohólico hace muchos años y era una persona mucho mayor que yo, pues, ¿no? O sea, yo estaba también más joven en ese tiempo. Entonces, si yo tenía, pues, no sé, pues 30 años, mi paciente tenía 65 años. Y era un paciente que tomaba una botella de alcohol diaria, una botella de whisky, ¿no? Y
una persona con mucho poder, dinero, en fin. ¿Cómo comenzaban mis terapias con él? Cada semana, pues yo lo veía a él en su casa en ese tiempo, con el perfil que tenía este señor no era para, si nomás no podía moverse, digamos, a salir, así nomás. Lo tenía hospitalizado dentro de su misma casa con enfermeros. Cada semana yo le llevaba un chiste diferente. Y los primeros 10 minutos de la sesión era eso, ¿no? Y su esposa como que se enojaba, pero la señora era muy seria, muy rígida, ¿no? Y alguna vez que yo le escuché decir a uno de sus hijos, yo no sé, este psicólogo viene acá a reírse, ¿no? Porque eran unas risotadas, pues, de los dos, ¿no? Yo le contaba a uno y él buscaba a otro, y así entre los dos, los primeros 10, 15 minutos, eran como, era un tema, pues, de reírse, ¿no? Pero la parte que no, que nadie veía y no escuchaban era de que después de la risa venía la parte profunda, ¿no? Este señor que en paz descanse, había tenido polio. Antiguamente, la poliomielitis, ¿no? La polio generaba discapacidad. Muchas personas, era parte, lamentablemente, del descuido de los padres, de las cosas buenas que ocurrían hace 70, 80 años. Y esa era su tristeza, ese era su dolor, su discapacidad, y esa tristeza, ese dolor, esa depresión lo llevó al alcoholismo. Entonces esa es la parte que no veían. Y entre risa y risa, el señor empezó a acumular abstinencia y bueno, se fue de este mundo con 5 años limpio, ¿no? Entonces, después de un consumo compulsivo de una botella de whisky diaria, ¿no? Entonces, la señora al final entendió de que la risa era parte de la terapia, ¿no? Entonces, cada paciente tenemos que diseñar una estrategia de cómo abrir. Y eso es algo que con la práctica lo vamos a ir aprendiendo. Con algunos será con la risa, con otros será de manera social, con otros será, pues no sé, que te cuenten lo que necesiten contarte. Y también manejar los silencios dentro de la terapia. El punto es que el terapeuta se convierte en un estímulo potente que permite a la persona mirarse, reflexionar, y va a sentir diferentes cosas, ¿no? En algún momento te va a querer, en otros momentos se va a enojar contigo, en otros momentos va a sentir miedo, en otros momentos se va a aburrir, y todo eso pues forma parte de crecer, ¿no? Y todo el tiempo le diremos pues que asuman su responsabilidad, que se hagan cargo de lo que están creando, de lo que están provocando o de lo que están permitiendo, ¿no? ¿Mm? Todavía nos queda tiempo. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar, decir de qué se está dando cuenta? A ver, Víctor. Ujú. A ver, primero, lo primero que yo me preguntaría es, ¿qué quiere la persona, no? O sea, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere llamar la atención? ¿Quiere llamar tu atención?
O sea, tiene la necesidad de protagonismo, tiene la necesidad de sobresalir, está jugando a el mío es mejor que el tuyo, no sé, o sea, eh, porque hay personas que buscan, o sea, finalmente las conductas se dan por las propias heridas no resueltas. Entonces, hay personas, por ejemplo, que no han perdonado a su papá y buscan tumbarse al profesor, ¿te das cuenta? Y otras personas que están acostumbradas al contacto, así sea negativo, pero finalmente mírame, ¿no? Entonces, lo primero que yo preguntaría es qué quieres. Ahora en gestar lo que hacemos es confrontar, ¿no? O sea, decirle a la persona asertivamente, oye, esto que estás diciendo me incomoda, esto que estás haciendo no me gusta, y explicarles, ¿no? Lo que te hace sentir. Entonces, no esperar a que la persona lo adivine o se dé cuenta, ¿no? Sino hacerle como una especie de feedback, ¿no? Oye, yo te quiero decir, mira, te lo digo con el mayor respeto, pero no estoy de acuerdo con esto, con eso. Pero dirigirnos a la conducta, ¿no? No a la persona. Entonces, a mí personalmente no me agrada, me parece ético, adecuado. Entonces, a veces hay que hacerle feedback a la persona si no se da cuenta, ¿no? Entonces, definitivamente no podemos competir con ChatGPT ni con Google, ¿no? Entonces, ese preguntar lo que la persona ya sabe, ¿no? A veces la persona te hace preguntas y ella sabe la respuesta, pero te está preguntando con el objetivo de hacerte quedar mal. Entonces, cuando te hacen esas preguntas rebuscadas, yo creo que como gestálticos, no tenemos que tener ningún temor de decir, oye, no sé, voy a averiguar. Yo no sé, tú sabes, y si tú sabes, cuéntalo, ¿no? Y le vamos a suponer que lo cuentas, ¿no? Y si tú lo sabías, ¿para qué preguntas? O sea, también hay que poner en evidencia eso, ¿no? Muy bien. Tengan una linda semana, que les vaya súper bien. Disculpe, Un abrazo, sí, Mónica. No me frutes mi abrazo, no me frutes mi abrazo, después mi abrazo, por favor, hablas. Vamos a dar mi abrazo gestal. Ya, ahora sí, Mónica, por favor. disculpe, doctor. Breve.